Listo, hermanito, todo suyo. Amén. Hermanos amados, Dios los bendiga. Me gozo grandemente de poder estar con ustedes, así sea en forma virtual, pero yo sé que espiritualmente estamos unidos, estamos conectados con un propósito: estudiar la palabra de Dios, sacar de la palabra, extraer de ese manantial maravilloso de vida el alimento diario para nuestra vida, para nuestro espíritu. Amén. Bueno, esta noche tenemos un tema apasionante, estupendo. A manera de repaso, yo quisiera retroceder unos minutos a la enseñanza de la anterior. El pastor la semana pasada nos compartía el tema de la aceptación de Dios, basada en tres aspectos: fe, sacrificio y sangre, que es un principio establecido por Dios y que hasta el día de hoy tiene vigencia. El Señor dice en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, de tal manera que esa palabra del Señor es inamovible y aún tiene vigencia, porque la sangre de Cristo es la que nos redime y nos salva del juicio y de la condenación. La sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Así que fe, sacrificio y sangre, nunca olvidemos esas tres palabras, porque tienen vigencia para nosotros hasta el día de hoy. Amén. Bueno, en esta noche yo les voy a compartir acerca del tema del diluvio. El diluvio que la Biblia registra como sinónimo de juicio de Dios, de represalia de Dios, en vista de que el hombre, después de la caída en el huerto del Edén, siguió pecando, siguió degradándose, siguió en su desenfreno, a tal punto que dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dijo el propio Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su maldad, su rebelión había colmado la paciencia del Señor. Y el diluvio es la consecuencia de ese extravío del hombre, de los propósitos de Dios. Pero aún así, no obstante el diluvio, vemos que Dios nunca se olvidó del hombre, y que a pesar de la caída, Dios siempre ha tenido a bien alargar la mano, extender su misericordia en pro de el bienestar del hombre, porque Dios, el hombre es la criatura por excelencia, la obra máxima de la creación, y Dios nunca ha querido que el hombre perezca. Al contrario, Dios ha agotado todos los recursos para que el hombre se convierta, para que el hombre se vuelva a Dios de todo corazón, para que el hombre se reconcilie con Dios. Entonces, el diluvio nos muestra que Dios, solo un hombre halló gracia a los ojos de Dios en medio de aquella multitud depravada, disoluta, corrompida, perdónenme la palabra, que había colmado la paciencia del Señor. Solo un hombre, Noé, halló gracia a los ojos de Dios. Dice el versículo 8 del Génesis 6, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y halló gracia no porque fuera mejor que el resto de la gente, sino porque Noé confió en Dios. Noé no se dejó contaminar del ambiente corrupto, del ambiente disoluto de aquella época. Se mantuvo fiel a Dios, y Dios lo miró con agrado a Noé y le encomendó una misión, ¿no? En vista de que Dios había decretado destruir al hombre y a los animales que había creado, vio a Noé, y siempre la Biblia nos muestra que a pesar de que haya maldad en la tierra, por un hombre justo que busque a Dios, que confíe en Dios, Dios perdona al resto de la humanidad, al resto de las personas, por amor a esa persona que se mantuvo fiel, que buscó a Dios y que creyó en Dios. Y Noé fue ese hombre. Noé era el único de su tiempo que vivía de acuerdo con la voluntad del Señor, y Dios no podía dejar que el mundo siguiera de mal en peor. Entonces comisionó a Noé para el plan que él había concebido de
guardar una familia, la familia de Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de cada uno de ellos. Dios había, a pesar de la maldad, Dios había ya previsto un plan de salvación para aquella familia, la familia de Noé. Y es así como Dios le da a Noé unas instrucciones para la construcción de un arca. Él le dice a Noé, en el capítulo 6 del libro del Génesis, versículo 14, le dice el Señor a Noé: hazte un arca de manera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hazte un arca de madera de gofer. ¿Qué es madera de gofer?, preguntarán ustedes. El gofer es como el equivalente del cedro o del ciprés, que en aquella época eran muy común en los montes de Armenia, lo que hoy en día es Armenia, que era el sitio donde se encontraba Noé en aquella época. Y esa madera era una madera liviana, pero a la vez muy resistente, apta para construir naves de navegación. Entonces Dios, que es sabio por excelencia, sabía la clase de madera apta para construir el arca y le dice a Noé que se consiga madera de gofer y que haga el arca, y le da las dimensiones del arca también: el ancho, el largo y el alto, 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 3 pisos de altura. Y le dice: y la calafatearás por dentro y por fuera. ¿Qué es calafatearás? Impermeabilizarás. La brea era una resina que preservaba la madera de la humedad, porque el arca iba a permanecer mucho tiempo dentro del agua, y la brea o el asfalto la iba a preservar de la humedad. Entonces la iba a impermeabilizar por dentro y por fuera para que no sufriera ningún tipo de corrosión por la humedad. Entonces Dios, que es perfecto, Dios que es sabio, Dios había ultimado todos los detalles para que Noé construyera aquella arca. Y empieza Noé la tarea, una tarea que le llevó 120 años. Esos 120 años fue el tiempo de espera de Dios por parte de aquella gente para que alguno de ellos se volviera de su camino de corrupción, se convirtiera, pero no fue así. Esos 120 años que Dios esperó fueron infructuosos, porque nadie, a pesar de que veían a Noé trabajando en el arca, a sus hijos, a su familia ocupados, se acercaban a él para burlarse de él, para mofarse, pero no porque tuvieran de pronto algún interés en cambiar de vida. Pero aún así ellos siguieron firmes en su tarea, con una convicción de que Dios iba a hacer algo bueno en sus vidas, y que esa arca que Dios había ordenado construir era la forma que Dios había provisto de salvación. El arca tenía una puerta, una sola puerta. Dios le dijo que hiciera una puerta y una ventana al lado, y esa puerta era la puerta de entrada y por ende la puerta a la salvación. Siglos más tarde, Jesús, en el capítulo 10, versículo 9 del Evangelio de Juan, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa puerta que Dios le mandó a Noé que construyera en el arca fue la puerta que los condujo a la salvación, a él y a su familia. Entonces, después de que termina la construcción del arca, yo le había dicho a Noé que él iba a hacer llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y de una vez, en forma escueta, le dice: yo ya he determinado acabar con el hombre y con los animales que creé. O sea, Noé sabía exactamente las consecuencias que estaban a punto de suceder, de desarrollarse, una vez que él entrara en el arca. Y hay algo muy interesante que es como
que todavía tiene vigencia en el día de hoy. Dice que cuando Noé, el Señor le dijo a Noé que entrara él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras en el arca, y que de cada animal llevara una pareja, de aves, de reptiles y de cuadrúpedos, de cada animal una pareja para conservar la especie. Y entonces Noé empieza a hacer esa labor también de entrar de los animales en el arca, colocarlos, y luego cuando Noé y su familia entran en el arca, dice que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Dios. Y eso a mí me habla, me toca directamente. En el Apocalipsis capítulo 3 dice, el Señor le dice a Juan, lo que Dios abre, nadie lo cierra. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Interesante, ¿no? El poder de Dios ilimitado, ¿no? Lo que Dios abre, nadie lo cierra, y lo que cierra, nadie lo abre. Dios cerró la puerta del arca, empezó a llover, empezó a caer, dice que se abrieron los abismos de la tierra y las cataratas del cielo fueron abiertas, o sea que hubo agua por fuera y de arriba hacia abajo, o sea que empezó el agua a caer a raudales, a llover y a salir también agua, porque dice que los abismos de la tierra fueron abiertos. Entonces el agua empezó a fluir de tal manera que empezó a subir el arca, a subir paulatinamente, a tal punto que dice que los montes más altos fueron cubiertos por las aguas, y que una vez que los montes altos fueron cubiertos, el arca empezó a flotar, a navegar, ¿no? Guiada indudablemente por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Y en esa arca iba una familia que había obedecido a Dios, que había creído en Dios, que le había hecho caso a Dios y que en obediencia habían sido salvos. Dios le dio a Noé instrucciones precisas para la construcción de un arca. Noé no podía variar el plan de Dios. El arca tenía que ser exactamente como Dios la había diseñado. Dios es el constructor por excelencia, y Dios conocía las implicaciones que iba a tener la construcción del arca, el peso que iba a soportar, porque imagínense, animales de toda especie, una pareja de cada uno, y pues todavía el peso de los alimentos que almacenaron para alimentar a los animales, para su propia alimentación. Entonces esa arca iba a soportar un peso grande. Por eso Dios diseñó de tal manera el arca que iba a ser capaz de resistir el influjo que iba a soportar, el peso que iba a soportar. Y empezó el Señor a ejecutar el juicio sobre la humanidad. Una sola puerta. Eso es interesante en pensar en eso. Una sola puerta. Y vengámonos desde Génesis hasta el día de hoy, para conectar aquel acontecimiento con la edad contemporánea. Hoy también hay una sola puerta. Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. La puerta de salvación es Jesús. Y la puerta que Noé construyó en el arca también fue la puerta que Dios proveyó para la salvación de él y de su familia. El arca fue preservada por la misericordia de Dios, por el poder de Dios, y no había ningún peligro, porque Dios ya había tomado las precauciones necesarias y le había dado a Noé las dimensiones exactas del arca. Así que eso por un lado. Por otro lado, Dios, pues indudablemente que Dios estaba preservando el arca desde el cielo, ¿no? Porque la mano de Dios rige, la mano de Dios controla, la mano de Dios es poderosa, y el Señor
desde su trono de gracia, de misericordia, de gloria, estaba pendiente de aquella familia que le había hecho caso, que lo había glorificado y que había seguido al pie de la letra sus instrucciones. Hermanos, y aquí hay una enseñanza implícita que valdría la pena tener en cuenta. ¿Hasta qué punto usted y yo, como hijos de Dios, le hemos creído a Dios? ¿Hasta qué punto la iglesia contemporánea, nosotros, creemos a Dios? A veces nos ufanamos, nos gloriamos de decir, yo creo en Dios, eso está bien. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Noé le creyó a Dios. No obstante que en aquella época no se conocía la lluvia porque no llovía. No obstante vivir en una tierra sumamente calurosa donde no caía agua. No obstante vivir en un lugar inhóspito. Dios le dijo que iba a llover. Noé creyó. Noé confió. Noé se acogió a lo que Dios dijo, a lo que Dios ordenó. Y hermanos, en la iglesia de pronto hace falta ese elemento. Creer con convicción. Creer en que lo que Dios dice es cierto y en que lo que Dios dice se va a cumplir a corto, mediano o largo plazo. La palabra de Dios no queda vacía. La palabra de Dios cumple el propósito para el cual Dios la creó. Y en este caso, la palabra de Dios se cumplió. 120 años esperó el Señor para que, aparte de Noé, alguien más se acogiera a él. Infortunadamente no sucedió así, solamente aquella familia, pero valió la pena. Dios, en su misericordia, esperó 120 años. Y ahora, en la edad actual, en la edad contemporánea, Dios sigue esperando a que el mundo, el hombre, se vuelva a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en la época actual está enviando mensajeros por todo el mundo, misioneros, hombres de Dios con ese espíritu de evangelizar, de discipular, de enseñar, de compartir la palabra. Dios no quiere que el mundo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy día, hermanos, la tecnología está al servicio de la evangelización. Hoy en día tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos los teléfonos celulares, tenemos los computadores. Es decir, la palabra de Dios tiene acceso a todo aquel que quiera creerla y que quiera acogerse a ella. Dios, hermano, así como Dios en aquella época agotó recursos a través del arca, hoy día, en la edad actual, Dios está agotando todos los recursos para que el hombre busque de Dios, para que el hombre, aún desde su hogar, escuche el Evangelio, escuche la palabra de Dios. En esta época de pandemia, en esta época de protocolo, donde está restringida la actualidad, donde todo el mundo debe permanecer en casa, es la época precisa en que la gente puede, si quiere, puede escuchar y ver el mensaje de Dios a través de los medios de comunicación. Así que no hay excusa para cerrar los ojos y desatender la llamada de Dios a cambiar de vida. Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es amplio en perdonar, Dios ama al hombre. No obstante su rebeldía, Dios lo ama, Dios tiene y quiere lo mejor para la humanidad. Y hoy en día el Señor está dispuesto a acoger a todo aquel que se llegue a Él de todo corazón, en base a la sangre de Cristo, al sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. No olvidemos el principio, ¿no? Fe, sacrificio y sangre. Abel ofreció a Dios un sacrificio que tenía implícitos, ¿no? La fe por parte de Abel, el sacrificio y la sangre por parte del animalito que Abel sacrificó en el altar para ofrecer al Señor. Abel y Caín ofrecieron sacrificios,
Y no, a veces pensamos que el sacrificio de Caín no fue bueno. El sacrificio de Caín fue bueno porque Caín ofreció verduras, frutas, grano de la tierra que él cosechó, pero no era de acuerdo al orden establecido por Dios. En cambio, el sacrificio de Abel sí fue conforme a lo establecido por Dios. Hebreos 11:4 nos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Siempre el nombre de Abel está relacionado con un sacrificio, ¿no? Un corderito. Y Abel fue acepto a Dios porque ofreció de acuerdo al plan de Dios. Hoy en día, la fe por parte del hombre, el sacrificio de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario son los elementos que llevan a la salvación, que llevan a la redención de pecados, que llevan a la presencia de Dios. No ha cambiado absolutamente para nada, es inamovible ese principio de Dios: fe, sacrificio y sangre. Y ese raudal de sangre que una vez empezó a fluir desde el huerto del Edén, cuando Dios sacrificó un animalito para extraerle la piel y hacerle túnicas a Adán y Eva, allá empieza, en el mismo huerto del Edén empieza a fluir el río de sangre, por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a la cruz del Calvario, donde otro cordero inocente fue ofrecido por Dios para cubrir la desnudez espiritual de la humanidad, porque los medios que el hombre se ideó hasta ese entonces no sirvieron, porque todo lo que el hombre hace para llegar a Dios es infructuoso. Solamente el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando termina el juicio, cuando termina el diluvio, cuando termina esa cuarentena, digámoslo así, para utilizar un término muy común en la época actual, cuando termina esa cuarentena de lluvia, Noé abre la puerta del arca y envía un cuervo. Dice que el cuervo no volvió. Después, a los 7 días, una paloma, que no hallando donde posarse, volvió al arca. 7 días después vuelve y la envía. Ya la paloma vuelve a la tierra, al arca, con una rama de olivo en el pico. Y eso le indicó a Noé que ya la tierra se había secado y que ya podían salir del arca. Entonces salen del arca Noé, su familia. Dios abre y cierra, en este caso Dios la abrió, salieron. Ofreció Noé a Dios un sacrificio, otra vez el sacrificio vuelve y juega, ¿no? Perdónenme la expresión. Noé, en acción de gracia, le ofrece a Dios un holocausto, ¿no? Y Dios se agrada de ese holocausto, de esa ofrenda de amor, de esa ofrenda de agradecimiento, y le hace una promesa a Noé estupenda, gloriosa, que hasta el día de hoy se cumple. Leamos, por favor, Génesis 8, Génesis 8, 22. Veamos el 21 y el 22 para terminar. Y tomó consigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a lo que Dios le mandó. Y en el versículo 22 del capítulo 8 dice el Señor: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.
Mientras la tierra permanezca no cesarán el verano y el invierno, la sementera y la siega, el frío y el invierno, el verano, el día y la noche. ¿Cuántos miles de años han transcurrido desde entonces hasta hoy? Y aún esa palabra se cumple. Cuando usted y yo, hermanos, vamos al supermercado y vemos lo que allí se vende, ¿no? Las verduras, los pimentones, las naranjas, los mangos, las verduras. ¿No le llega a usted a eso a pensar en esa promesa de Dios? El Señor dijo, produzca la tierra hierba verde. ¿Cuánto hace que el Señor dijo así? Años, miles. Produzca la tierra hierba verde. Cuando yo hacía el trabajo de hierbar aquí al frente del templo, cuando esa hierba como era como muy reacia a que yo la arrancara, yo empezaba con un machete a cavar y en vista de que la tierra esa hierba no salía fácil, yo me impacientaba. Y un día yo estaba como molesto por eso, porque esa hierba dura no arrancaba, no se dejaba arrancar. Y entonces se me vino a la mente esa palabra, ¿no? Produzca la tierra hierba verde. Independientemente de que sea dura o no de arrancar, produzca la tierra hierba verde. Y esa palabra es inamovible, no ha cambiado. La tierra le obedece a Dios todos los días. Produzca la tierra hierba. ¿Usted no cree que la tierra produce porque Dios le ordenó? La tierra obedece, porque la tierra es creación de Dios. Y cuando llegamos a la casa con el mercado, las papas, los mangos, las frutas, debemos pensar, no necesariamente en que esa palabra de Dios tan gloriosa, mientras la tierra permanezca no cesarán. La sementera y la siega. La sementera es el campo, la siega es la cosecha. Todos los días, hasta el día de hoy, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que promete. Dios es la fuente de toda provisión. Dios provee para el bienestar suyo y mío, porque Dios es la fuente inagotable de toda provisión. El profeta dice que el caudal de misericordia de Dios es inagotable, es inmenso, y ese caudal todos los días fluye abundante para nosotros, para la iglesia y independientemente para toda la humanidad, porque Dios, el sol sale para todos, para buenos y para no buenos, pero Dios siempre el corazón de Dios se inclina a favor de los suyos, de la iglesia, y provee en su infinita misericordia. Y yo quisiera dejarlos, hermanos, con ese versículo 22 de Génesis 8. Mientras la tierra permanezca, y todos los días, hermano, cuando usted vaya a hacer su mercado, acuérdese de esa promesa y dele gracias a Dios por esa promesa. Amén. Bendito Dios, te alabamos, Señor, porque eres el Dios grande, el Dios proveedor por excelencia, el eterno Jehová Jireh, que no abandona a su pueblo, que lo acoge, que lo guarda, que provee para él en todos los aspectos de la vida. Grande eres, Señor, digno de toda alabanza, de todo loor, de toda gloria, porque provees para tu pueblo, provees para los tuyos, Señor. No obstante, nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestra inclinación al mal, a pesar de que somos criaturas nuevas. Perdónanos, Señor, lo que hayamos hecho indebido en el día de hoy. Te pedimos perdón y nos acogemos a tu misericordia y tu gracia. Alabado sea tu nombre, ahora y por siempre, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos veremos en... Bueno, antes de 15 días, mi hermano Luis Carlos, porque dentro de 8 días me toca a mí. Sí. Pero que el Señor los bendiga, mis hermanos. Bueno, quiero comentarles para que estemos pendientes de la transmisión del culto, que mañana jueves vamos a tener el culto de oración, ¿listo? Para que por favor, a partir de este momento, ya sea por Messenger, ya sea por el Facebook, o ya sea al grupo de WhatsApp de la iglesia o al WhatsApp personal, los que lo tienen, por favor escriban los motivos de oración, porque mañana me va a estar acompañando el hermano Plinio.
orando, pidiendo, clamando e intercediendo de 6 a 7, ¿listo? Y pendientes porque voy a estar convidando a algunos hermanos para que hagamos la transmisión. A los que viven aquí cerquita, pues los invitaré aquí a mi casa, y a los que no, los voy a invitar por medio de el compartir la transmisión. O sea, usted se conecta, se pone transmisión en vivo y yo lo conecto para que nos estemos viendo y estemos orando. Eso es fácil. Yo después haré un tutorial para explicar cómo se hace, pero voy a estar invitando a algunos hermanos. Quiero mandar un saludo muy caluroso, muy especial a Milton. Papá, que el Señor te bendiga. Nos alegró muchísimo la evolución de la salud de tu hijo y espero que continúe evolucionando. Cristian, gloria al Señor que estás, que no tienes pues ese COVID-19. Les cuento, nuestra hermana Consuelo, que como lo decía al principio de la transmisión, es de la iglesia de comunidad, de Betel Belén, en Siloé. Ella está hospitalizada aquí nomás en el Hospital Carlos Carmona con COVID-19, ¿listo? Mis hermanos, seamos prudentes, seamos prudentes. Yo sé que algunos se quejan porque no estoy visitando, pero créanme que no lo hago no por abandonarlos, es primero para cuidar, para que nos cuidemos todos. Yo tengo una niña pequeña, yo tengo mi esposa, yo tengo que estar pendiente también de mi mamá. Tenemos que mostrar madurez espiritual en ese sentido, por favor. Tenemos que cuidarnos unos a nosotros. Vamos a orar y vamos a despedirnos dándole gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este momento. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor. A ti, Padre Celestial, gracias, infinitas gracias, Señor. Porque gracias a ti, Señor, hemos podido llegar a este momento y a este instante. Gracias, Padre Santo, por todos los hermanos que pudieron conectarse y los que se van a conectar más adelante, los que van a mirar el video por YouTube, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien da la palabra, Señor, porque eres tú quien muestra lo que debe enseñarse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermano, hermana, que el Señor lo bendiga y saludes a la familia.